vamos a hablar de un tema muy interesante y si abrazamos los principios que vamos a enseñar, va a ser una ruta para tu vida. Hemos titulado Una ruta espiritual de victoria para tu vida. Hemos titulado este mensaje 153 veces cuando la obediencia lo cambia todo. 153 veces. Les cuento un poquito y les voy a leer el pasaje de lo que está relatado y es justamente el último capítulo del Evangelio de Juan. Y el Señor se le había resucitado, se había originalmente aparecido a María Magdalena, a algunas damas, apenas resucitó. Luego, una vez que estas damas le contaron a los discípulos estaban reunidos, encerrados, aún con miedo. Había sido unos días de mucha violencia, persecución, temores. Y ahí se aparece nuestro Señor. Estaban todos los discípulos, a excepción de Tomás. Y luego el Señor se aparece una segunda vez a los discípulos, como 8 días después. Y ahí estuvo Tomás y está el relato de que él había dicho pues, que no, hasta que no mete el dedo, ¿no? Y el Señor le dice, ya que es hora, ¿no? Y termina eso, dice, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Benditos son los que creen sin verme. Si usted está ahí mirándonos y quiere hacer un comentario, escriba eso. Benditos son los que creen sin verme. Y de ahí empezaría pues el capítulo 21 que narra un episodio muy interesante. Permítame leerle. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Esto es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaron el gemelo, Natael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Eran 7 en total. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. No pescaron nada. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y entonces el discípulo, a quien Jesús amaba, le dijo, Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hacia la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. 153, no eran 152 pescados, no eran 154 pescados, habían 153 pescados de los grandes, ¿no? Según los estudiosos, eso debe haber pesado cerca de 200 a 250 kilos y felizmente la red no se rompió. Cuando yo leo el número 153, me llama la atención, me pongo a estudiar, investigar y hay diferentes posturas acerca de qué pueden significar este 153.
Este no es un estudio bíblico acerca de ello, pero más adelante lo compartiremos en otra ocasión. Lo que quiero que nos enfaticemos el día de hoy es la gran pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? No es actuar sin datos, es actuar sobre los datos de Dios. Quiero centrarme en esa conversación ya de madrugada, donde los discípulos no han pescado nada toda la noche, llegan y de pronto pues están frustrados ya llegando hacia la orilla, y un desconocido les dice, no, han pescado, les dice, no, nada. Echan la red al otro lado y ellos obedecen. Y esa obediencia, producto de una fe, trajo como resultado estos 153 peces. Nuestra fe, queridos hermanos, aunque tengamos noches improductivas, es actuar sobre los datos de Dios, no sobre mis datos. Los discípulos estuvieron actuando sobre sus datos. Y la noche que no produjo nada, como dice Juan 21:3, y aquella noche no pescaron nada. Claro, Pedro, que era el experto, dijo, vamos a pescar. Los 7 discípulos toda la noche tiraron las redes y nada. Un esfuerzo al máximo, toda la noche pescando. 0. Pero al amanecer, un desconocido en la orilla. La esterilidad nocturna no es el veredicto final, queridos hermanos. Que no estés produciendo nada o que no veas ningún fruto de todo lo que tú estás haciendo, sea trabajando, sea intercediendo, sea orando, sea predicando a la gente, ese no es el veredicto final. El veredicto final lo tiene Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar en obediencia. Y estos discípulos de pronto deciden obedecer. Una palabra, una obediencia, un resultado. Perdón. Una palabra, una obediencia, un resultado. ¿Cuál fue la instrucción? Echad la red al lado derecho de la barca, ¿no? Otra versión dice, echar la red al otro lado. Y ellos incluso sin saber quién hablaba, deciden obedecer a esa palabra que se les estaba dando. Y como esa palabra era la palabra de Dios, eran los datos de Dios, obviamente, ¿cuál fue el resultado? 153 peces grandes. La red no se rompió. ¿Sabes por qué? 2 cosas sabía Dios. El omnisciente, es decir, el que todo lo sabe de manera precisa. 2 cosas. Número 1, Dios sabía que al otro lado había peces. Y número 2, y Dios sabía que la red no se iba a romper. Déjame decirte, Dios sabe que al otro lado está el fruto que tú estás buscando. Está la cosecha que tú estás buscando. ¿Y sabes qué? Tu red no se va a romper. La gran cantidad de cosecha que va a venir, tú la vas a poder sostener. Hace un tiempo atrás el Señor me llamó a escribir todo un material, un libro de poemas. Y escribí uno que dice lo siguiente. Lanza la red. Se los leo nada más, ¿no? Lanza la red. ¿Qué esperas? Lanza la red. A ese lado no. Es al otro lado. Al lado del amor, la benignidad y el perdón. Lanza la red al otro lado.
Una de las aplicaciones de este pasaje es que estamos a un paso de ver los resultados. Pero si nosotros lo hacemos bajo nuestras fuerzas, bajo nuestra sabiduría, bajo nuestro conocimiento, tal vez no pase nada. Pero te aseguro que el Señor está continuamente diciéndonos, es al otro lado. Lanza la red al otro lado. No es con pleitos, no es con competencia, no es saber quién gana. Es con amor, es con benignidad, es con perdón. Yo no sé qué estarás viviendo tú, pero si es un tema de relaciones, lanza la red al otro lado. Benignidad, amor, perdón. No en pleito, lucha para demostrar quién tiene la razón. Entonces, el resultado de Pedro y los discípulos de obedecer una palabra, una obediencia, obtuvieron un resultado, una pesca milagrosa, abundante y de lo mejor. Eran 153 peces grandes. ¿Por qué 153 y no 152? Porque Dios sabía que la red podía aguantar hasta 153. ¿Por qué no 154? Porque de repente la red ahí sí se rompía, porque Dios sabe. Dios sabe exactamente tus 153. Dios sabe exactamente lo que usted puede resistir, lo que usted puede aguantar, lo que usted puede sostener, lo que usted puede cosechar. Dios sabe exactamente. Solo tienes que obedecerle porque Él conoce exactamente tu vida. Él es el omnisciente. Así es una de las características de Dios. Solemos hablar acerca de la omnipresencia en todas partes, la omnipotencia, la capacidad de poder hacerlo todo. Pero poco hablamos de la omnisciencia. ¿Y sabes qué? Dios sabe hasta cuántos pelitos tienes ahí en tu cabeza. Él sabe. Si sabe con exactitud, Él sabe estos 153. Y Él sabe lo que hay al otro lado. Por eso te está diciendo hoy, es para el otro lado. No como lo estás haciendo. Si hasta ahora no hay resultados, de pronto los estás haciendo a tu manera. Es al otro lado. Hebreos 11:1 dice, pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Un pasaje clásico. Y la palabra de certeza e incluso la palabra de convicción tienen una raíz en la palabra hipóstasis, en el original, que es lo que está debajo, el fundamento sólido sobre el cual uno se para. Es decir, lo voy a intentar otra vez, pero esta vez al otro lado. No es un optimismo sin fundamento, hermano. Y tal vez saque algo. No. Lo voy a tirar al otro lado y soy optimista, porque Dios me está diciendo. Porque estoy parado sobre algo que Dios sabe y yo no. Yo no sé qué estás viviendo, pero el omnisciente sabe y tú no. Solamente obedece sus principios y tira la red al otro lado. Te vas a sorprender de la pesca. Entonces, la fe tiene 3 componentes, hermanos. Número 1, un Dios que ya sabe. Antes de que te echara la red, Él ya conocía el resultado exacto. 153 y están al lado derecho. Un Dios que ya sabe. Una palabra que ya habló. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La palabra ya está decretada. Si tú obedeces los principios, todo aquel que siembra va a cosechar. Todo aquel que obedece va a recibir. Todo aquel que busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás se le va a añadir. Son palabras que Él ya habló. Y una obediencia que revela. Está el conocimiento de Dios, está la instrucción de Dios, y nuestra parte es obedecer. Es decir, no creamos la realidad que ven nuestros sentidos, sino creamos la realidad
por medio de la fe de algo que Dios ya sabe que existe. Porque Dios ya sabe. Dios ya sabe que vas a poder comprarte ese pasaje. Dios ya sabe que te van a dar esa cita para tu pasaporte. Dios ya sabe que te va a alcanzar para la cuota inicial para ese departamento. Dios ya sabe que a tus hijos los van a aceptar en ese colegio. Dios ya sabe. Lo que hay que hacer es actuar en fe. No por las circunstancias en lo natural, sino por lo que Dios ya sabe. La fe bíblica, ¿la tienes? ¿La practicas? ¿Cuánto? La certeza para vivir por fe. Porque, amada familia, la realidad es que la vida tiene diferentes etapas. Hace poquito nomás yo estaba recién casado, me parece. Y de pronto fui papá de 3 pequeñitos. Y ahora estos pequeñitos están en sus 30. Y estos pequeñitos están trayendo pequeñitos. Entonces ya no solamente soy esposo, soy papá y ahora soy abuelo. Entonces hay diferentes etapas que vivimos en la vida. Y en cada una de ellas vamos a requerir pasos de fe. Vivir por la fe. Al inicio de nuestra vida matrimonial y familiar, nuestra fe era incluso hasta para 1 litro de leche. Hoy en la bondad de Dios lo tengo en lo natural por la gracia y provisión de Dios. Ojo. Pero necesito fe para otras cosas. Donde tengo que actuar en base a lo que Dios dice. Tengo que actuar en base a lo que Dios dice que Él ya sabe que ya existe. Es una ilusión, es una realidad, pero que yo todavía no la puedo ver. Entonces, a lo largo de, indistintamente lo que usted esté viviendo, la etapa que esté viviendo usted, familiarmente, personalmente, profesionalmente, con tu emprendimiento, lo que fuere, se van a presentar algunas noches vacías. Se van a presentar algunos momentos donde, a pesar de todo el esfuerzo, no hay resultados. Se van a presentar esas noches. Pero ¿sabes qué cosa? Esas noches vacías, entiéndamelo, no es el veredicto final. El amanecer de Dios ya viene. Ya viene. Así es. Y lo dice el salmista también. O sea, miren, la noche oscura va a terminar. Resista usted, porque el amanecer de Dios ya viene. Lo que le pasó exactamente a Pedro y a los 7 discípulos. Número 2, la palabra de Dios es el dato más confiable disponible en el universo. Si Dios me dice, busca primero mi reino, si Dios me dice eso, entonces todo lo demás va a ser añadido. Y lo he visto. Alimento, como el que tienen los pájaros en abundancia y siempre ahí. Vestimenta, ropa. Dios ha sido muy generoso con nosotros. Un lugar donde vivir, extremadamente. Pero todo en su momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el dato más confiable. Dios no te necesita, pero te invita a participar. Así es. Jesús ya estaba en la orilla con su desayuno. Él no necesitaba la obediencia para la pesca, para desayunar. No. Él te está invitando. Y así como tú le entregaste tu vida a Él por fe, Él te sigue invitando. Y en el proceso de vivir por fe, Él te va transformando.
porque más Él está interesado en quién eres que en lo que haces. Y el proceso del hacer cosas para Él, para tu familia, para ti, procesos de fe, Él te va a seguir moldeando. Y a mí me gusta mucho lo que dice Hebreos 11, y bueno, y después Hebreos 12 también, que tenemos una gran nube de testigos. Lo hemos puesto aquí, la galería de los testigos, que están mirando. Ellos están mirando, ellos ya lo vivieron. Noé, por ejemplo, construyó el arca sin haber visto la lluvia y estuvo construyéndola más de 40 años. Es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo. Y yo le creo al Señor, yo creo su palabra. Dios me dijo. O Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es una locura. Con toda su familia, con toda... Bueno, que en ese tiempo solamente estaba Sara y su sobrino Lot. Pero con todo lo que él tenía, con su ganado, con lo poco o mucho que pudo haber tenido, Dios me dijo, y me voy porque hay una tierra prometida. Hay un lugar. Sara creyó en la promesa cuando era un imposible. Ya tenía 90 años la señora, pero le creyó a Dios. Y por supuesto, Moisés, mira, vivió en palacio. Lo crió la hija de Faraón. O sea, mira, el Moisés era principito. Pero Dios lo llamó a hacer justicia. Le creyó y se fue de palacio. Y las cosas que vivió fueron extraordinarias. Queridos hermanos, personajes como esta galería de testigos, así hay en todas las escrituras y a lo largo de la historia de la iglesia. Todos actuaron, escúcheme bien, sobre los datos de Dios, cuando sus circunstancias decían lo contrario. La fe no es algo ciego, está basado en lo que Dios conoce, en lo que Dios ya sabe. Dios ya sabía que al otro lado habían 153 peces grandes esperando por esa red. No 152, no 154, 150. Dios sabe. Así que quiero animarte que en esta semana usted tome 3 decisiones muy concretas. La primera, identifique el lado equivocado. ¿Qué estás haciendo que no está trayendo resultados? ¿Qué estás haciendo con tus propias fuerzas, con tu propio criterio, a tu manera, con tus emociones, con tus reacciones? ¿Qué estás haciendo con tu propia metodología sin haber consultado la palabra? Identifica el lado equivocado porque es al otro lado. Número 2, toma una promesa y actúa en base a ella. Por la palabra, eche al otro lado. Echa la red al otro lado, por la palabra. Porque esta era una segunda ocasión. La primera vez ya le había ocurrido eso a Pedro. En tu palabra, Señor, voy a echar la red. Por eso que Pedro, cuando le dijeron, echa al otro lado, se dio cuenta, es el Señor. Y número 3, cambia tu criterio de evaluación. En lugar de, ¿qué veo? Pregúntate, ¿qué dijo Dios? No es lo que ves, es lo que dijo Dios. Y si Dios dijo, tú y tu casa serán salvos, aunque veas a ese familiar a continuar haciendo barbaridades, no es lo que ves, es lo que Dios dijo. Pero Dios dijo, pero Dios dijo, pero Dios dijo. Así que, queridos hermanos, la red estaba llena y no se rompió. El mismo Dios que sabía exactamente 153 peces bajo el agua esa mañana, ya sabe tu nombre, ya contó tus días y ya conoce el resultado de tu obediencia. La red estaba llena y no se rompió.
Queridos hermanos, fe no es actuar sin datos, es actuar sobre los datos de Dios. Actúa sobre los datos de Dios y te vas a sorprender cuando la obediencia lo cambia todo. Bueno, amada familia, da esos pasos que te he comentado y te vas a sorprender lo que Dios ya sabe que va a ocurrir. Que Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.